Empecemos. ¿En qué nos habíamos quedado la vez pasada? ¿Quién quiere recordar? ¿Quién quiere hablar un poco sobre la tarea? De hecho, me gustaría empezar con eso, con la tarea. Este, ¿A quién le gustaría pues, comentar alguna duda que tengan sobre la tarea, etcétera? Yo quiero. Sí, por favor. Eh, bueno, pues la tarea era sobre los marcadores argumentales, ¿no? Ujú, Y lo que se me complicó un poco fue, por ejemplo, pues nos daban ejemplos de cuáles eran los marcadores de premisa y los marcadores de conclusión. Sin embargo, ujú, supongo que no son todos, sino que había muchos otros que pues se podrían parecer. Entonces, en los ujú, enunciados pues no veía, por ejemplo, el ejemplo de los marcadores de premisa exactamente como está escrito en el ejercicio, pero como que ujú. se parecía. Entonces fue lo que hice, ¿no? Asumir que también indicaba un marcador de premisa, pero pues no sé si está bien o solo teníamos que tomar en cuenta los que estaban en los ejemplos. No, o sea, si no estaban como en los ejemplos que di, sí, o sea, distinguirlo, ¿no? Esa es la idea, como distinguirlo, o sea, bueno, o sea, distinguir los marcadores, aun cuando no sean como de la lista que doy. ¿En cuál estás pensando particularmente? Um, Creo que tengo anotado por aquí. Ujú. Mm, ah, por ejemplo, ay, es que no me acuerdo. No te preocupes. Bueno, si no, ahorita revisamos más Sí, ejemplos. A ver, déjame meter a alguien más. Am, a ver. Entonces quedamos que era el ejercicio número 6. A ver, página 29. Mm, ya. Bueno, empezamos con lo de los siguientes marcadores perdón, los siguientes argumentos distingue los marcadores argumentales. Y si no los hay, ¿te refieres a ese ejercicio o al otro? Al de, ah, perdón, eran los ejercicios 6 y 7. Dice es un argumento, una proposición condicional, una aclaración, descripción de causa o explicación. Bueno, supongo que te refieres al argumento, perdón, al ejercicio anterior, ¿no? sí, al de marcadores argumentales. Ajá, sí. Ok, déjame poner compartir la pantalla. Ajá. Ay, se desconectó la pila de la computadora, perdón. Listo. Ok, entonces el primer ejemplo. La reproducción sexual provee un espectro más amplio para generar variabilidad genética cuando piezas individuales de cromosomas, de óvulos y espermatozoides se recombinan en la fertilización. Otra de las ventajas de la reproducción sexual es que las mutaciones nocivas, que naturalmente se acumulan a lo largo de los años, se diluyen y sus efectos se anulan durante esa combinación genética. Um, Se infiere que los organismos que se reproducen asexualmente eh, carecen de esas ventajas. Bueno, supongo que ese ejemplo es bastante sencillo, ¿no? Ahí el indicador es obvio, ¿no? Pues obviamente es el se infiere, ¿no? Um, bueno, no sé, más bien me gustaría saber si, o sea, igual podríamos revisarlo todo, pero más bien si alguien tiene dudas, alguna duda particular sobre alguno de estos Yo, profe, casos para no ir leyendo. Ajá, a ver. en la que dice la de sobrepoblación, Ajá. Mm, este, sí. pues ve que hasta abajo
dice a razón de ello, y pues Ujú. esa a razón de ello no sabía cuál grupo pertenece, si al de conclusión o al de premisas, porque para mí suena que está invitando a regresar a la premisa y Ujú. pues a la vez está marcando como Ujú. que ya está en el final, pues siento que ya es una conclusión también. Ya, bueno, vale. Voy a leerlo rápidamente, aunque, bueno, ya está ahí, pero hay sobrepoblación cuando la cantidad de personas excede la cantidad de recursos disponibles. Esta causa diversas consecuencias sociales y ambientales. Por otro lado, en las naciones desarrolladas se consumen recursos a una tasa mucho mayor que en las naciones en vías de desarrollo. A razón de ello, la sobrepoblación afecta de manera desigual dependiendo del nivel de desarrollo de la sociedad. Vale, entonces a razón de ello, en efecto, es un indicador argumental, ¿no? ¿Y qué nos está indicando? Bueno, claro, en un sentido como que regresa a lo anterior porque dice a razón de ello. ¿Y qué quiere decir a razón de ello? Se refiere a que lo anterior, o lo que acabo de decir, todo eso sucede a razón de lo siguiente. La sobrepoblación afecta de manera desigual dependiendo del nivel de desarrollo de la sociedad. Um, es decir, lo anterior da razón de lo siguiente, la sobrepoblación afecta de manera desigual, etcétera, ¿no? A ver, alguien dice algo en el chat. Entonces, ese es de premisa. A ver, bueno, ¿qué opinan los demás? ¿Alguien tiene alguna idea? O sea, no solo decir es de tal, sino la razón de por qué sería. Es que Yo yo sí, considero, bueno, la compañera que hable. Ajá. Sí. gracias. Yo considero que es marcador de conclusión porque podría relacionarlo con y debido a ello, a razón de ello, y pues por eso pienso que es de conclusión. Exacto, exacto. La idea es que, exacto, y también aquí en el chat están diciendo es de conclusión. Sí, y la idea es que nos está indicando que lo que viene es la conclusión y nos indica cómo diciéndonos que lo que viene se da por la razón o por las razones antes mencionadas, ¿no? Entonces, la conclusión sería la sobrepoblación afecta de manera desigual dependiendo del nivel de desarrollo de la sociedad y el indicador a razón de ello es un indicador de inferencial y es un indicador en particular de conclusión, ¿no? Nos dice que lo que viene es eh, una conclusión. Entonces podemos decir que Bueno, pertenece a ambos grupos. más bien que está indicando conclusión. Es un indicador de conclusión, ¿no? Es Ok, decir, ok. cuando hablamos de indicadores de premisas, nos está indicando que, o sea, nos está indicando dónde están las... Claro, es que, a ver, uh, todo indicador de conclusión, al mismo tiempo, lo podríamos tomar como de cierta forma derivada, como un indicador de premisas. ¿Por qué? Porque cuando te dicen en dónde está la conclusión, pues el resto de lo que está escrito, si suponemos que es un argumento, pues deben ser las premisas, ¿no? A menos que sea paja que uno quite al hacer la formalización, al regimentar el argumento, ¿no? Al ponerlo en la forma estándar. Para quien pregunte, estamos en el ejercicio 6, página 30. Bueno, entonces, otra vez, todo indicador de conclusiones al mismo tiempo y de manera derivativa un indicador de premisas, en el sentido en que te dice en dónde está la conclusión y por lo tanto, de eso uno puede inferir que lo restante deben ser premisas, ¿vale? Pero con la diferencia de indicador de conclusión y de premisas, me refiero a algo que te indica explícitamente, bueno, que te dice qué es conclusión y algo que te dice, o cuya función primaria, más bien, cuya función primaria es decirte qué es una conclusión y algo cuya función primaria es decirte cuáles son las premisas, ¿vale? Ok, sí, Entonces, ¿sí? Ok, sí. chido. Entonces, este es indicador de conclusión. Vamos a ver ahora que está muy de moda hablar de las rodillas. Vamos a ver el anterior. Muchos problemas de rodillas son causados por una musculatura apretada o desequilibrada. El estiramiento y el fortalecimiento, por lo tanto, ayudan a prevenir el dolor de rodilla. Este es claro, ¿no? El líquido de rodillas, comenta alguien. Exacto. Bueno, este es claro, ¿no? ¿Cuál es el indicador ahí? ¿Alguien que quiera decirme de las Pues rodillas? yo puse de Ajá. conclusión que el indicador era por lo tanto.
pero no Exacto, encontré sí. de premisa. Exacto, exacto. Sí, no tiene indicadores de premisa. De nuevo, o sea, todo indicador de conclusión al mismo tiempo de forma derivada es un indicador de premisas, porque, de nuevo, como nos dice, primariamente nos dice cuál es la conclusión. Bueno, de ahí podemos inferir que lo restante debe ser o bien paja, que no entra en el argumento, o bueno, información contextual, no solamente paja, por supuesto, información contextual puede ser, o bien una premisa, ¿no? Pero sí, por lo tanto es un indicador de conclusión, ¿no? A ver, alguien más está. ¿Puede admitir a alguien más? Profe, yo tengo- Sí. hay un precisamente en el del embrión, Ujú. yo no encontré ningún indicador, pero pues no sé si, o sea, si sí haya uno o si efectivamente no hay indicadores. Yo Vale, tampoco bueno, entonces, encontré. ok, bien, gracias. Bueno, vamos a leerlo. Entonces, un embrión no es un individuo o persona humanos. Un embrión es un, comillas, principio no desarrollado de algo, según la cuarta acepción de la Real Academia Española. Que represente vida no significa que sea en sí y por sí mismo un ser humano, una vida humana como equivalente de persona. Vida y ser humano, persona y vida biológica no son lo mismo y no hay que olvidarlo. Bueno, este es un argumento para la no personalidad de los embriones. Por supuesto, es una de las formas más, bueno, una de las formas de defender la corrección moral del aborto, ¿no? Déjame ver dónde está. Un argumento lógico sobre el aborto. Muy bien. Es un artículo, ¿no? Ah, bueno, regresando. Vamos a enfocarnos en sus características lógicas. En efecto, no hay un indicador o no hay indicadores explícitos, bueno, por lo tanto, no hay indicadores o marcadores argumentales, ¿no? No hay indicación de dónde es la premisa, en dónde es la conclusión, de forma explícita, ¿no? Lo que tenemos que hacer es encontrar alguna forma implícita de saber cuáles son las premisas y cuál es la conclusión. A ver, ¿quién tiene una idea? ¿Cómo resolvieron ese ejercicio? Profe, Ujú. yo le puse que no tenían, o sea, que no tenía ni de premisa ni de conclusión, tomando en cuenta lo que decía en la primera página, que Claro. decía, es muy importante distinguir a los marcadores de conclusión de las expresiones condicionales, lo cual revisaremos en la sección bla, bla, bla. Entonces, tomando en cuenta eso, pues supuse que era como una pregunta trampa por ahí, algo triquioso. Más que trampa, es verdad, no tiene marcadores. Entonces ya, solo con responder que no tienen marcadores ya está bien el ejercicio. Pero ¿alguien tiene una idea de cómo distinguir premisas de conclusión ahí? A ver, ¿quién digo yo? Bueno, así como que tenga mucha idea, no. Vale, Pero bueno, Bueno, pero a bueno, ver. yo también puse que no hay indicadores, porque no hay Ajá, indicadores, pero eso no quiere decir que no haya de fondo un argumento. Y claro. yo entendí que, bueno, también otra cosa de que yo me he dado cuenta es que a veces los argumentos presentan la conclusión al inicio y después Claro. comienzan a poner las premisas. Creo que este es un caso de ellos. Creo que la conclusión es lo primero. Y es una negación además. Un embrión no es un individuo o persona humanos. ¿Y en Ok. qué se basan en decir eso? Bueno, un embrión es un principio no desarrollado de algo, bla, bla, bla. Que represente vida no significa que sea en sí y por sí mismo un ser humano. Y finalmente, vida y ser humano, persona y vida biológica no son lo mismo y no hay que olvidarlo. Bueno, eso de no hay que olvidarlo creo que es como que sale por ahí Sí, sobrando. en efecto, totalmente de acuerdo. Todo bien. Es decir, sí, muchos argumentos tienen la conclusión al inicio. En este caso es una proposición negativa, la conclusión, y en efecto es la primera que aparece. También esto de no hay que olvidarlo tiene más bien una función, podríamos decir, expresiva o hasta retórica, pero lógicamente no aporta nada, en el sentido lógico, pues, no aporta nada al argumento. Y en efecto, es decir, la conclusión es un embrión es un individuo persona humana y las premisas es lo restante, ¿no? ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, porque, digo,
aun cuando no nos ponen los marcadores o ningún marcador de premisas o de conclusión, si uno se enfoca en el contenido de las premisas, aquí es cuando hay que tener como más atención al contenido, más que a los marcadores, porque no los hay. Si uno se enfoca en el contenido, perdón, de las proposiciones que aparecen, uno puede ver que las proposiciones restantes, a partir de la última, pues apoyan a esa última proposición, ¿no? Es decir, dan cierto soporte, la hacen más, pues como más creíble, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que si uno acepta que, por un lado, vida y ser humano, persona y vida biológica no son lo mismo, por otro lado, que un embrión represente vida no significa que sea en sí y por sí mismo un ser humano, es decir, una vida humana como equivalente de persona. Y por otro lado, que un embrión, según lo dice la cuarta acepción de la Real Academia, es un principio no desarrollado de algo. Si uno acepta esas tres cosas, es más razonable creer que un embrión no es un individuo o persona humana, ¿no? Entonces, en ese sentido, viendo el contenido de las proposiciones, uno puede distinguir que ciertas proposiciones apoyan a otras, ¿vale? ¿Sí? Alguien dice en el chat, ¿qué dice? Ay, perdón, Andrea levantó la mano, perdón, no había visto el marcador, no sé si quieras hablar, Andrea. Sí, en el ejemplo de la rodilla, Ajá. me pareció que dice causado por, y encontré que un indicador de premisa que se parece mucho es a causa de, y mi duda era si causado por podía ser un marcador de premisa. Muy bien, muy bien. Esa es una muy buena pregunta. Es importante porque cuando estas palabras de causas y efectos pueden ser indicadores de premisas o, perdón, sí, de conclusiones. Bueno, cuando nos dicen que cierta proposición ocurrió a causa de otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nos dicen cosas como, la tasa diaria de ocupación hospitalaria en la Ciudad de México está elevándose. Esto sucede a causa de la epidemia, ¿no? No sé, es un ejemplo medio tétrico. Bueno, pero ahí podríamos decir, claro, uno podría decir, bueno, en realidad es solo una proposición, depende mucho del contexto, o sea, también fue algo que acabo de pensar, pero si nos podrían decir que es solo una proposición, ¿no? La tasa de ocupación hospitalaria se eleva a causa de la epidemia, es solo una proposición que nos está indicando una relación causal entre dos eventos, ¿no? Como aquí se parece a eso, muchos problemas de rodillas son causados por una musculatura apretada o desequilibrada. Entonces, es una sola proposición que nos está indicando una relación causal, en este caso, entre dos tipos de eventos, ¿no? Es decir, los eventos que son problemas de rodilla, ese tipo de eventos, ese tipo, sí, de sucesos, de eventos, son causados por muchos de ellos, dentro de ese tipo de eventos, muchos de ellos son causados por musculaturas apretadas o desequilibradas, ¿no? Entonces, es una sola proposición y ahí no hay, sí, no hay indicación de premisas y argumentos, ¿no? Entonces, esto es importante. No sé si dentro, o no recuerdo ahora, si dentro de lo que les comenté que leyeran, que era lo de los distintos, que no hay que, perdón, confundir, es decir, que hay que distinguir entre argumentos, entre explicaciones, entre aclaraciones. Bueno, en esas distinciones hay que hacer la diferencia, hay que diferenciar entre argumentos y explicaciones o argumentos y descripciones de causas. Un argumento, de nuevo, es un conjunto de proposiciones que mediante una relación inferencial apoyan a otra proposición que es la conclusión, ¿no? Y una explicación es la respuesta a una pregunta ¿por qué? Es decir, una explicación te dice por qué cierto evento sucede y te lo dice, digamos, con base en otro evento, que sería la causa. Perdón, voy a estornudar. ¿Nunca les ha pasado que se espanta el estornudo? Perdón.
Salud. Perdón. Otra vez, entonces, un argumento es un conjunto de proposiciones que son que son premisas y conclusión, tales que unas de ellas, las premisas, tienen una relación inferencial, es decir, implican lógicamente o hacen más probable a otra, que es la conclusión. En cambio, una explicación es la respuesta a una pregunta de por qué sucede un evento con base en otro evento que es su causa, ¿no? Entonces hay que distinguir, a final de cuentas esto se traduce en, hay que distinguir relación inferencial de causa. ¿Cuál es la distinción? Causa es una relación concreta entre eventos, es decir, por ejemplo, si yo ahorita, ¿qué le podría hacer esto? Agarro un martillo y rompo la botella, el evento del rompimiento de la botella, ¿no? Es un suceso físico, tiene una relación con el evento de yo haberle pegado a la botella, que es otro suceso físico, material, concreto, ¿no? Y esa relación es la relación de causalidad, es producto de. Entonces, de nuevo, la causalidad es una relación entre eventos físicos, concretos, materiales. Pero en los argumentos no tenemos una relación física, concreta, material entre dos eventos, sino que tenemos una relación lógica, abstracta, entre proposiciones. Esa es la diferencia. La causalidad es una relación entre eventos concretos y las relaciones inferenciales, es decir, el se sigue de, esa es una relación entre proposiciones, ¿sí? Una relación abstracta, no concreta. No es algo que uno vea, en el sentido en que uno ve cómo darle un martillazo a la botella causa el rompimiento. No, en los argumentos uno no ve la relación inferencial, es una relación lógica, ¿sale? Es la diferencia entre causalidad e inferencia. Dos relaciones, una es entre eventos, otra es entre proposiciones. Y eso es lo que hace, además, eso es lo que lleva a la diferencia entre explicaciones y argumentos. Porque las explicaciones muchas veces, digo, no todas, esto se ha estudiado también mucho en filosofía de la ciencia, pero muchas veces las explicaciones lo que hacen es darnos la causa de algo, ¿no? Entonces, cuando tú dices, ¿por qué, no sé, ¿por qué tengo hambre? Y te dicen, bueno, porque no has comido. Entonces, la causa, la explicación de que tengas hambre es que no hayas comido, ¿no? Es una relación entre eventos concretos. Alguien pregunta en el chat. Bueno, entonces, bueno, antes de ver la pregunta en el chat, no sé si quedó claro tu pregunta, Andrea. Sí, muchas gracias. Bueno, entonces, dice, alguien pregunta, entonces los argumentos no afirman, sino que tratan de convencer. Bueno, primera, una de las funciones principales de la argumentación es convencer, ¿no? No es necesariamente, no es la única, pues. Y hay muchas otras formas de convencer, como también viene en el libro. No sé si, de nuevo, dentro de lo que acabamos de leer, pero puedo convencerte desde con amenazas, hasta con súplicas, hasta con sobornos, ¿no? Entonces, hay muchas formas, o con retórica, ¿no? Hay muchas formas de intentar convencer a otras personas. La argumentación es una de esas formas. Y no es el único fin con el que utilizamos la argumentación, ¿no? A veces es para explicar también, a veces es para aclarar, ¿no? Pero ese es uno de los fines con manipulación, como dice alguien en el chat también. Es otra forma de convencer, ¿no? Entonces, hay muchas formas de convencer. Una de ellas es la argumentación. Y no es el único fin de la argumentación, el convencer, pero es uno de los fines de por qué argumentamos, pues muchas veces para convencer. Bueno, eso primero. Y dice, los argumentos no afirman. Bueno, no es que, a ver, es que hay como un error categorial. La idea es, un argumento de nuevo es un conjunto de proposiciones que tienen ciertas relaciones entre sí. A saber, ciertas de esas proposiciones en el conjunto tienen una relación inferencial con otra proposición en ese conjunto, que es la conclusión, y las otras van a ser las premisas, ¿no? Entonces, el argumento por sí mismo no es que afirme, sino que las proposiciones son afirmadas por agentes como nosotros, ¿no? Como nosotros. Es decir,
la gente es la que afirma cosas, ¿no? Mediante, pues, o sea, al afirmar lo que uno hace es enunciar, comunicar, expresar proposiciones, ¿no? Claro, también a veces al negar, cuando uno niega, uno está afirmando la negación de una proposición, ¿no? Eso. Bueno. ¿Quieren ver otro ejemplo? Creo que ya habíamos acabado con el de la vida biológica. No sé si quieren revisar otro ejemplo de los ejercicios. Alguno que les haya parecido interesante o problemático por alguna razón. Yo, profe, el que es creo que el tercero del final, dice, sigue siendo pertinente continuar revisando los orígenes y evolución, así como los derroteros en el presente y el futuro de... Sí, ese, ¿no? Bueno, lo que pasa en ese es que ahí como que me tiene en duda porque no encontré, y pues yo siento que ahí este es un conjunto de premisa y es el ello es así porque, ¿sí sería? ¿O no tiene? Bueno, sí, el ello es así porque ese es un indicador argumental, ¿no? Pero, ¿cuál sería indicador? O sea, ¿de qué tipo de indicador sería ¿de premisa o de conclusión? De premisa. O sea, el ello es así te está indicando, es decir, de nuevo, todo indicador de conclusiones al mismo tiempo y de forma derivada un indicador de premisas, pero primariamente es un indicador de conclusión, ¿no? No, perdón, no, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Sí, es un indicador de premisa. Totalmente, sí, ¿por qué? Porque el ello es así porque te está diciendo lo anterior se explica por las siguientes razones, ¿no? Ajá, sí. Exacto. Entonces, es un indicador de premisa, porque, sí, de nuevo, lo anterior, no, perdón. Sí, exacto, lo anterior son las premisas, ¿no? Sí. Ajá. Lo anterior son las premisas y entonces, bueno, es un poco ambiguo. Entonces, lo que sigue debe ser la conclusión. Es que, a ver, si me dicen aquí en el chat, yo lo puse en la conclusión. Hay una duda. Bueno, ahorita vemos la duda. Pero antes, sobre dicen, es de conclusión. Sí, ya, me estoy haciendo bolas porque, como les acabo de decir, todo indicador de conclusión es al mismo tiempo un indicador de premisas. ¿Por qué al mismo tiempo? Porque como todo argumento, como lo estamos entendiendo aquí, tiene solamente una conclusión, hay otras cosas que se llaman polisilogismos, orites y así que, bueno, en particular los polisilogismos, que se pueden entender como argumentos encadenados y que podrían tener más de una conclusión y tal, pero aquí como lo estamos entendiendo, de hecho eso también lo aclaro en el libro, ¿no? Pero aquí como lo estamos entendiendo, todo argumento tiene solo una conclusión, ¿no? Entonces, como todo argumento tiene una sola conclusión, en la medida en que uno tenga un indicador de conclusión, es decir, una frase que te diga, ok, sí, que te sugiera lo siguiente es la conclusión, bueno, pues ya con eso automáticamente sabemos que lo demás debe ser o bien contexto, que no es parte del argumento, o bien premisa, ¿no? Entonces, en ese sentido, todo indicador de conclusión es al mismo tiempo indicador de premisas. Pero la idea es distinguir la función primaria de la frase y en este caso, es decir, si la función primaria es indicar la conclusión, pues es un indicador de conclusión, ¿no? Y entonces, el ello es así. Bueno, vamos a leer otra vez el ejemplo, ¿no? Sigue siendo pertinente continuar revisando los orígenes y evolución, así como los derroteros en el presente y el futuro de la autonomía universitaria, pese a que haya sido un asunto sobre el que se ha escrito abundantemente. Ello es así, es decir, lo anterior es como es, debido a que en el último siglo, en el último cuarto de siglo, los controles desarrollados por los gobiernos y las demandas sociales parecen estar acotando cada vez más sus alcances, ¿no? Entonces, sigue siendo pertinente continuar revisando los orígenes de la evolución y tal, orígenes y evolución, perdón, de la autonomía, debido a, en el último cuarto de siglo, los controles desarrollados, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero se debe a lo segundo, ¿no? Entonces,
nos está diciendo que lo primero es la conclusión, ¿no? Entonces, es un indicador de conclusión porque nos está diciendo lo primero es la conclusión porque se debe a esto que viene acá, lo de los controles desarrollados por los gobiernos. ¿Sí? Entonces, de nuevo, todo indicador de conclusión es al mismo tiempo indicador de premisa, porque ya que sabemos que lo primero es la conclusión, pues lo demás debe ser premisas, ¿no? Entonces, ¿este podría ir en los dos? Sí, esto, ok, no. A ver, ¿a qué me refiero? Es decir, esto lo tengo que aclarar en el libro, que es lo que les estoy insistiendo, tu indicador de conclusiones al mismo tiempo de premisas, pero la idea de distinguir tipos de indicadores es distinguirlos por su función primaria, ¿no? Es decir, primariamente un indicador de conclusión te dice cuál es la conclusión y de ahí automáticamente uno sabe que lo demás es premisa. Y un indicador de premisas, pues te está diciendo, ahora, no todo indicador de premisas es automáticamente indicador de conclusión. ¿Por qué? Porque a veces el indicador de premisas solo te dice cuál es una de las premisas, no te dice para cada una de las premisas cuáles son premisas, ¿no? Entonces, ahí sí no, hay esa asimetría. Pero, sí, entonces, regresando. Entonces, este solo es, perdón, hay que distinguir, y esto de nuevo lo tengo que poner en el libro, hay que distinguir indicadores de conclusión como indicadores que son primariamente de conclusión. ¿Vale? Entonces, este sería un indicador de conclusión. Y no tendría indicadores de premisas. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Comentarios? No, creo que ya quedó claro. Gracias. Gracias. Ok, entonces, alguien comenta en el chat, yo tengo una duda en el ejemplo de la sobrepoblación. A ver si nos puedes dar tu duda, ya sea en el chat o... Ajá. Sí. Hay una parte que dice, por otro lado, en las naciones desarrolladas, etcétera. Mi duda es, ¿el por otro lado es un marcador de premisa? No, solo es un, sí, un indicador de que estamos, digo, no es un indicador lógico, sino un indicador de que estamos considerando diferentes hechos, diferentes perspectivas incluso, ¿no? Pero sí, no es un indicador argumental, ¿no? Ah, ok, ¿Vale? gracias. Gracias. Bueno, no sé si tengan alguna otra duda, comentario sobre los ejercicios. Estos. Por ejemplo, en este debido a qué tipo de marcador será? ¿Cuál creen? ¿O cuál pusieron? Pues de premisa, ¿no? No, de ¿Por qué? conclusión. A ver, ¿quién dice de premisa? ¿Por qué de premisa? Primero las demás. Gracias. Yo digo que es de premisa porque es debido a que está indicando que tal cosa está pasando debido a algo. Y entonces yo pienso que, como por ejemplo, como a causa de, es un indicador de premisa, debido a que es un indicador de premisa. Pero todos en el chat están poniendo de conclusión, así que no sé. Pero, o sea, ¿debido a qué? Entonces te estaría indicando que lo que sigue, o sea, lo que dices es, ¿debido a qué te está indicando que lo que sigue es una premisa o una conclusión? Una premisa. Ok. ¿Qué dicen los demás? A ver, el que decía de conclusión. ¿Quién quiere defender la idea de que es un indicador de conclusión? ¿Alguien lo había dicho? ¿O ya todos se convirtieron a la idea? Exacto. Voy a tener una app que solo tenga el sonidito del grillo para cuando preguntas y nadie dice nada. Ah, ya vi. Ya dice, no, ya nada, me arrepiento de mis pecados. Bueno, vale. Entonces sí, debido a que nos está indicando que lo anterior, ¿no? O sea, uno de los gases más contaminantes es el CO2, por ello, cuando comparamos autos eléctricos y autos de gasolina, tenemos que los primeros contaminan más. Ah, bueno, fíjense, hay un por ello también. Ah, bueno.
Y entonces, ¿esto debido a qué? Sus baterías, o sea, lo anterior, se debe a las baterías, que sus baterías contienen otras cosas, ¿no? Sí, Entonces, ese debe... Ajá. yo puse el debido a qué como de premisa y el... Ay, ¿qué era? El por ello lo puse como de conclusión. Ujú. Y ya. Sí, sí, de acuerdo, sí, sí, el por ello también, más bien, el por ello es el indicador de la conclusión. O sea, lo que sucede es que aquí tenemos un caso de premisas, perdón, de conclusión en medio de las premisas, ¿no? Es decir, el por ello nos está de nuevo indicando que lo que viene es la conclusión, es decir, cuando comparamos autos eléctricos y autos de gasolina, obtenemos que los primeros contaminan más. Esa es la conclusión, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las premisas? Bueno, que uno de los gases más contaminantes es el CO2, que es de los gases del efecto invernadero. Y la otra premisa es las baterías de los autos eléctricos contienen litio, cobalto y manganeso, que al extraerse y procesarse generan muchas toneladas de CO2, ¿no? Entonces esas dos son las premisas, ¿no? Lo de las baterías y lo de que los gases más, que el CO2 es contaminante, ¿no? De eso se infiere que cuando compramos autos eléctricos y tal, obtenemos que los primeros contaminan más. ¿Sí? Digo, es un argumento que se ha ofrecido, no estoy diciendo que sea correcto, es decir, no estoy diciendo que, aunque quizá la relación inferencial sea válida o fiable, es decir, sea una buena relación inferencial, todavía habría que revisar la verdad de las premisas, ¿no? Pero aquí no estamos enfocando en sus características lógicas. Entonces, sí, el debido a qué es un indicador de premisa, ¿no? Es decir, lo anterior se debe a lo siguiente, ¿no? Entonces, esa relación de debido a es una relación entre premisas, perdón, entre la conclusión que se debe a las premisas, ¿vale? Entonces, sí, es un indicador de premisas. Bueno, si no tienen otra duda sobre este ejercicio. Yo tengo una duda sobre este ejercicio todavía. Ah, ok, ajá. En el número 3, que habla sobre las sustancias simples y compuestos. ¿No? Exactamente, ese. ¿Qué función tiene el es necesario que? Ah, vale. Bueno, ese es no un indicador, perdón. Se me fue el nombre, el término gramatical aquí. Condicional, ¿no? No es un condicional. Bueno, es que a veces, ok, veo por qué uno pensaría eso, porque a veces se utilizan locuciones como se requiere que tal cosa o es necesario que tal cosa para tal cosa, ¿no? Ajá. Pero entonces aquí faltaría, para que fuera un condicional, es decir, para que te indicara una condición necesaria, faltaría es necesario para, ¿no? Entonces el condicional material te dice, cuando tú tienes un condicional de la forma si A, entonces B, B es condición necesaria para A, entonces, de nuevo, decir es necesario para te indica una condición necesaria y por lo tanto un condicional. Pero aquí estamos hablando no un necesario para, sino un necesariamente, es necesario, es imposible que no, ¿sale? Entonces, aquí el es necesario no es un indicador argumental, sí es un tipo de locución que muchos piensan que es una locución lógica, pero eso no está dentro de la lógica clásica, sino que se conocen como lógicas modales, que estudian las propiedades lógicas de frases como es necesario que. Pero aquí de nuevo, no te está diciendo es necesario tal cosa para poder hacer tal cosa, ¿no? Es decir, no te está diciendo se requiere esto para tal esto, para tal esta otra cosa. Sino te está diciendo es necesario que haya sustancias simples, puesto que hay compuestos. Ay, no, perdón, totalmente sí es. Es que no, eso pasa por no leer el argumento completo, pero sí es parte de una frase que es indicador. Porque, a ver, fíjense, lo voy a leer todo. Es necesario que haya sustancias simples, es que solo leí me quedé con esa oración perdón, sí, por eso hay que leerlo todo.
solo me quedé con esa oración y en esa oración sí solo hay, es necesario que, pero fíjense, es necesario que haya sustancias simples, puesto que hay compuestos, porque el compuesto no es sino un montón o agregatum de simples, Por ¿vale? ejemplo, yo lo tomé como un indicador de conclusión. Exacto, exacto. ¿Por qué? A ver, dinos por qué. Porque, por ejemplo, ahí dice, bueno, yo lo pondría así. Por lo tanto, hay sustancias simples, ¿no? Para tenerlo como en un indicador que todos como que entendemos y asumimos como que es un indicador de conclusión. Y entonces yo hago la pregunta, ¿pero por qué por qué hay sustancias simples? Bueno, primero porque hay unos compuestos y porque este compuesto siempre es un montón de agregados de sustancias simples. Por lo Exacto. tanto, es necesario que haya sustancias simples. Exacto. Y ahí él es necesario, es que lo que les estaba diciendo es cuando se utiliza es necesario que de forma no relacional. Es decir, cuando digo cosas como necesariamente 2 más 2 es 4. Estoy diciendo que 2 más 2 es 4, la verdad de esa proposición es necesaria, es decir, es imposible que 2 más 2 no sea 4, ¿no? Que sea de otra Entonces, manera, ¿no? es imposible que sea de otra manera, ¿no? Así es cuando, exacto, es así cuando se utiliza la frase es necesario que, de forma no relacional. Pero, ¿qué quiere decir no relacional? Que no lo relaciona con otra proposición. Es decir, cuando aquí vemos que dice es necesario que haya sustancias simples puesto que hay compuestos, el es necesario que nos está diciendo es necesario debido o puesto que hay compuestos, ¿no? Lo que es como si dijéramos, dado que sucede esta cosa, es decir, hay compuestos, necesariamente va a suceder que haya sustancias simples, ¿no? Entonces, es un indicador de conclusión. Ajá, vas. Entonces, ¿el puesto que es un marcador de premisa? Por supuesto, exacto. Es un marcador de premisa, ¿no? Sí, nos dice tal cosa, puesto que, debido a razón de, tal otra, ¿no? Y sí, ahí es necesario, el es necesario, esa frase, se relaciona o digamos, digo, seguro debe haber un término lingüístico, gramatical, técnico aquí correcto que aplicar, pero vamos a decirlo así, se relaciona con el puesto que. Entonces la idea es, puesto que pasa esto, que hay compuestos, es necesario que pase la otra cosa, que haya sustancias, ¿no? Es como si dijéramos, se sigue necesariamente. Entonces, hay compuestos, de eso se sigue necesariamente que hay sustancias simples, porque el compuesto no es sino un montón o agregatum de simples. Entonces tendríamos dos premisas, ¿no? Hay compuestos, el compuesto es un montón o agregatum, agregatum es una, no, esta es cita de Leibniz, ¿no? Pero el compuesto es un montón de simples, de esas dos premisas, se sigue necesariamente que hay sustancias simples, ¿vale? No se sigue que sea necesario que haya sustancias simples, fíjense, eso es una diferencia. No se sigue que sea necesario que haya sustancias simples, sino se sigue necesariamente, bueno, ya me estoy poniendo muy detallado, pero espero que vean la diferencia. No se sigue que sea necesario que haya sustancias simples, sino se sigue necesariamente que haya sustancias simples. Ahí la cualificación es a la inferencia, al modo de seguirse, ¿no? Porque hay formas de inferencias no deductivas, no necesarias. Bueno, si quieren vamos a ver rápidamente algo sobre a ver, Andrea. En ese mismo argumento que estábamos checando, quería preguntar si hay un indicador de premisa que sea, más bien que se denomina por qué, ¿sería un indicador de premisa? Así es. Sí, es el por qué. De nuevo, el por qué regularmente o muchas veces indica una explicación, pero también aquí nos está indicando una relación entre una premisa y lo que apoya, ¿no? Sí. Bueno. Gracias. Sí, no, gracias. Y a ver, ¿cuál es el otro ejercicio? Déjame ver qué página era. 38, 39, ¿no? Ay, no puedo ver debido a la ventanita esta. ¿No? Dice es un argumento, una expresión condicional, aclaración, descripción de causa o explicación. Ah, bueno, pues justo de lo que hablábamos, ¿no?
¿Alguien tiene dudas con alguno de estos argumentos que quiera comentar de entrada? Perdón, de estos ejercicios. Sí, bueno. Las exenciones de impuestos. Entonces es mejor que nos vayamos preparando para una debacle no solo de orden económico, sino político y hasta moral. En efecto, es una proposición condicional simplemente, ¿no? Hay un sí entonces, aunque haya palabras que nos sonarían como indicadores argumentales, como el por ello, en realidad aquí no están cumpliendo una función de marcador argumental, ¿no? Sino están cumpliendo una función dentro de la misma proposición. 3. No estoy de acuerdo con la legalidad de las corridas de toros, pues un toro siente, tanto como un humano. Sentir permite percibir el dolor y las corridas de toros producen dolor. Pero no deberíamos dejar que fuera legal causar dolor por mero disfrute. Es un argumento, ¿no? ¿Quién me puede decir cuál es la conclusión ahí? Del 3. Bueno, en el 2, cuando digo que hemos dejado de creer en el amor duradero, me refiero a que aunque podamos seguir buscando una relación de pareja que se mantenga ante las adversidades, nuestras acciones revelan que ya actuamos bajo la certeza de que nuestras relaciones aquí debería... Ya he probado varios, pero... En fin, vamos a regresar. Última vez, voy a intentar compartir la pantalla del libro para terminar con el bendito ejercicio que estábamos. Ahora no puedo minimizar. Ok, entonces, finalmente, fumar produce la absorción de compuestos como los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que son activados metabólicamente al ser catalizados por enzimas citocromo P450. Esta activación permite que los compuestos puedan formar enlaces covalentes con el ADN y a su vez estos forman aductos de ADN. ¿Vale? Entonces, esta es claramente una explicación. Nos dice cuál es el mecanismo que produce el cáncer a partir de de fumar, ¿no? Bueno, aquí faltó poner, esto lo voy a editar en el libro, aquí faltó poner que estos aductos de ADN son los que llevan al cáncer de pulmón. Pero bueno, esto es una explicación, ¿vale? Claro, sí es una descripción, o sea, sí involucra descripción, pero una descripción de las causas, del mecanismo causal, es decir, de toda la serie de procesos de causas que nos llevan desde cierto evento o tipo de eventos a cierta causa, perdón, a cierto efecto, pues es una explicación, ¿no? Entonces sí es una explicación. Bueno, entonces ya acabamos por ahora con estos argumentos. Vamos a seguir revisando proposicional. Déjame ver el índice de la libro. Bueno, vamos a seguir con esta parte de la sistemas de notación. Eso ya lo expliqué. Más bien, regresar al lenguaje de lógica clásica. Vamos a definir la noción de fórmula y vamos a a dejar algunos ejercicios sobre ese concepto. Entonces voy a dejar de compartir pantalla y vamos más bien al pizarrón. La 3, ¿qué era? Era un argumento. Ay, no estoy haciendo aquí su tarea, por eso puse los límites de tarea a las 10 de la mañana. Bueno, o para corregir su tarea está bien, pero no lo estoy haciendo aquí. Oh, no, por favor que no se vaya. Pensé que se estaba yendo otra vez el internet. Muy bien. No, es que de repente veo que desaparecen como cosas en la pantalla y me temo que es eso. Bueno, voy a poner el pizarrón. Bueno, entonces, ¿alguien está comentando algo? Bueno, entonces el pizarrón, déjame. Entonces, solo como para contextualizar, si se acuerdan, tenemos que obviamente la lógica clásica de orden cero, pues es un sistema lógico, por lo cual estamos entendiendo aquí algo conformado por las siguientes cosas: un lenguaje,
una semántica formal o teoría de modelos. Y una teoría de la demostración. Que en el caso de la que vimos nosotros eran las reglas de inferencia y equivalencia. ¿Vale? Entonces, enfocándonos en el lenguaje, voy a poner otro pizarroncito. Entonces, un lenguaje, como ya hemos visto, está hecho de dos cosas, del alfabeto, que es el conjunto de símbolos, y de las reglas de formación. Reglas de formación. Y estas, a su vez, nos sirven para definen el conjunto de fórmulas, ¿sí? Algunos autores usan la frase fórmulas bien formadas. Nosotros solo vamos a hablar de fórmulas. ¿Qué son las fórmulas? Pues estas van a ser como las oraciones, si quieren verlo así. Ay, perdón, como las frases, las oraciones. Déjenme poner solo oraciones del lenguaje, ¿no? Obviamente del lenguaje formal del sistema lógico en cuestión, ¿sí? Oraciones del lenguaje, ¿no? Para ponerlo en analogía con el lenguaje natural, ¿vale? Entonces, así como en el lenguaje natural tendríamos, bueno, voy a cerrar el chat. Como en el lenguaje natural tendríamos el alfabeto también, ¿no? Les digo las letras mayúsculas, minúsculas y símbolos de puntuación. Y la gramática, que son las reglas que nos permiten formar, bueno, con las reglas de ortografía y todo eso, que nos permiten formar palabras y a su vez frases y oraciones que tengan sentido, y ese sentido a su vez es lo que se estudia con la semántica, con el significado. Bueno, pues aquí también voy a ponerlo con otro color. En el caso de la lógica clásica de orden cero, el alfabeto, tendríamos, esto solo, ya lo vimos, solo para repasar, tendríamos variables proposicionales, las P's y Q's básicamente, ¿no? P, Q, R, S, etcétera. Las constantes lógicas o conectivas, pero me gusta usar constantes para contrastarlo con variables, constantes lógicas. El condicional, el bicondicional, la negación, la disyunción y la conjunción. Y los símbolos auxiliares, ¿no? Que son los paréntesis y corchetes. ¿Vale? Bueno, entonces las reglas de formación, digo, las voy a poner detalladamente, pero lo importante no es que se aprendan como exactamente las reglas como tal, sino que tengan un manejo intuitivo, digamos, ya bien dominado, bien, sí, una habilidad, que tengan la habilidad de reconocer fórmulas y saber cuándo no es una fórmula. Entonces, por ejemplo, esta es una fórmula, pero esta otra, que se parece, pero no es lo mismo, no es una fórmula, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí entre estas dos letras, entre cada dos letras, tiene que haber alguna conectiva binaria, ¿no? Y esta otra que se parece a la anterior, tampoco es una fórmula, ¿no? ¿Por qué? Porque para que sea fórmula tiene que haber símbolos de agrupación, como aquí, que nos distingan la conectiva principal. Esta ya es fórmula, ¿vale? A ver, vamos a poner varias. Vamos a empezar con la primera. ¿Quién me quiere decir si la primera es o no una fórmula? Es una fórmula. Sí es, ¿no? Perdón, es que no escuché bien.
Pero sí, sí es, en efecto, sí es una fórmula. ¿Y qué pasa con la segunda? ¿Es fórmula o no es fórmula? Con esta. No es, en efecto, no es fórmula. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál es la conectiva principal. No sabemos si la conectiva principal es esta o es esta, ¿no? ¿Qué pasa con la tercera? ¿Es fórmula o no es fórmula? Tampoco, No, en tampoco es efecto. fórmula. Exacto, no es fórmula. ¿Por qué? Porque, de nuevo, no sabemos cuál es la conectiva principal, pero, bueno, en realidad, porque los paréntesis están mal puestos, ¿no? Es decir, el paréntesis tiene que cubrir, digamos, bueno, sí, a las subfórmulas, pero esta no es una o sea, las subfórmulas son las fórmulas que forman parte de otra fórmula, ¿no? Entonces, esta no es una fórmula y por lo tanto el paréntesis no puede ir aquí, ¿no? Esta, por supuesto, si es una fórmula, sería una subfórmula, pero esta no lo es y por lo tanto todo lo que está aquí, todos estos símbolos no son fórmula. Finalmente, ¿esta es fórmula? No. Tampoco lo La es. última, hay alguien que dice que sí, pero no es, pero no es, en efecto, no es fórmula. ¿Por qué? Por esa Porque negación que mal queda ahí puesta, ¿no? solita. Exacto. Sí, la negación no puede ir inmediatamente antes de otra conectiva, a menos que sea otra negación, por supuesto. Pero es porque, exacto, esto no puede estar negando así a la disyunción. La disyunción solo puede tener fórmulas en ambos lados, ¿no? Y esto por sí mismo no es una fórmula, ¿sale? Entonces, vamos a escribir las reglas de formación, que de nuevo nos definen reglas de formación. Reglas de formación, que en realidad lo que hacen es capturar esta idea de cuáles son las fórmulas del lenguaje. Las reglas de formación de la lógica clásica de orden C, ¿sí? Y con ellas vamos a definir el conjunto de fórmulas. ¿Cómo? Pues como aquel conjunto que contenga solo aquellas cosas, todas y solo aquellas cosas que satisfagan estas fórmulas, ¿no? Pues la primera regla es toda variable proposicional es una fórmula, ¿sí? Pues eso significa que, déjenme cambiar el colorcito aquí. Eso significa que cosas, perdón, como P, como Q, como R, solitas, así, las puras letras, son fórmulas ya, ¿no? Ya son palabras, digamos, bien hechas de lenguaje, por decirlo solamente en una analogía, ¿no? P, Q, R, así solitas y nada más, ya son fórmulas. Siguiente regla. Sí. Y ahora voy a introducir estos símbolos griegos. Si alfa es una fórmula, ahorita explico esto. Entonces, negación de alfa es una fórmula. ¿Qué es esta alfa? Bueno, obviamente una letra griega, pero lo que estoy usando aquí se conoce como metavariable, ¿sí? Voy a explicar acá al lado. Todo esto viene en el libro, pero entonces, metavariable. Y la definición simplemente del concepto de metavariable es una variable que toma a otras variables, o en el caso que nos importa, o también fórmulas, como valor, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esta alfa nos está representando P, Q, R, S, cualquiera variable proposicional, pero también cualquier fórmula, ¿sí? Entonces, lo que estas reglas hacen es definirnos, de nuevo, el conjunto de fórmulas del sistema proposicional de forma, se dice, recursiva. ¿Qué significa recursiva? Que puedes aplicar las mismas reglas al resultado de la aplicación de esas reglas. Es decir,
primera regla me dice, toda variable proposicional es una fórmula. Por ejemplo, P es una fórmula. Segunda regla me dice, si alfa es una fórmula, entonces alfa de nuevo puede tomar como valor cualquier otra fórmula o cualquier variable, ¿no? Entonces, en particular, P, ¿no? Entonces, si alfa es una fórmula, es decir, si P es una fórmula, entonces negación de alfa es una fórmula. Eso quiere decir que como P ya es fórmula, su negación también es fórmula. Ah, bueno, pero puedo seguir aplicando, como les digo, esto es recursivo, es decir, la regla se puede aplicar a los resultados de haber aplicado esa regla. Entonces, P ya es fórmula, por lo tanto, negación de P ya es fórmula, y por lo tanto, si aplico una nueva vez, en una otra ocasión, la misma regla, pues como negación de P ya es fórmula, pues negación de la negación de P también es fórmula. Y así recursivamente, cualquier número finito de repeticiones de la regla se vale. Es decir, como esta ya es fórmula, pues negación de la negación de la negación de fórmula, perdón, de P, también es fórmula. Y así al infinito, ¿no? Bueno, al infinito en el sentido de cualquier número, o sea, lo pueden iterar cualquier número finito de veces que quieran, ¿no? Entonces, como esta ya es fórmula, pues 4 veces, ¿no? Y así. Ya me entendieron. Entonces, eso significa que las reglas sean recursivas, que se aplican al resultado de lo que ellas mismas producen, ¿vale? Entonces, la primera regla es, la segunda regla es para la negación y de nuevo se aplica a cualesquiera fórmulas, incluso a las fórmulas que son resultado de aplicar esa misma regla. La tercera fórmula es si alfa, y vamos a utilizar otra meta variable griega, y beta son fórmulas. Si cada una de ellas es fórmula, entonces, déjenme mover el chat. Entonces, y esta fórmula, pues la vamos a separar por casos para no hacer más. Perdón, esta regla la vamos a separar por casos para no hacer más reglas. El primer caso, alfa conjunción beta es fórmula. Bueno, escribí mal, pero bueno. B, segundo caso, alfa condicional beta es fórmula. Tercer caso, alfa disyunción beta es fórmula. Y cuarto caso, alfa bicondicional beta es fórmula también. ¿Sí? Entonces, la tercera regla tiene 4 casos, obviamente para cada una de las conectivas. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a ver un ejemplo. Por la primera regla, P, que es una letra proposicional, es fórmula. Por la segunda regla, negación de P es fórmula, ¿sí? Y así aplico otra vez la segunda regla, por ejemplo, negación de la negación de P es fórmula, ¿sí? Muy bien, pues ahora, como tanto negación de P como negación de la negación de P son fórmulas, pues la tercera regla, en su caso C, me permite decir que negación de P, disyunción, negación de la negación de P, es fórmula, ¿sí? Y en este caso, negación de P es el alfa de la que estoy hablando y negación de la negación de P es el beta del que hablo en esta regla, ¿sí? ¿Sí lo ven? Aquí. ¿Vale? Entonces, así es como funcionan estas reglas. Les digo, la aplicación de esas mismas reglas puede ser sujeta a esas mismas reglas. Entonces, si yo hago esto y le aplico otra vez la segunda regla, lo debí haber puesto con azul. Si yo hago esto y le aplico otra vez la segunda regla, ahora tengo la negación de toda esta fórmula, que ya era fórmula, pero tengo que poner paréntesis. Bueno, entonces esto ya es fórmula. Ahora bien, si se fijan aquí no usé paréntesis. Si hubiera sido completamente estricto, lo hubiera escrito así. O tendría que haberlo escrito así. De hecho, lo voy a poner así para ser completamente estrictos. La negación siempre, bueno, todas las conectivas de hecho van a ir con los respectivos paréntesis. Ay, qué hueva. Pero bueno,
lo que sucede, es que los paréntesis quedan muy feos, pero bueno, lo que sucede es que nosotros vamos a estar funcionando bajo una convención que ahorita les digo, bajo un acuerdo explícito, ¿sí? Pero sí, todas deben ir con su paréntesis oficialmente. Bueno, antes de la convención, la última regla, que es simplemente nada más es una fórmula de nuestro lenguaje, ¿no? Entonces, estas 4 reglas nos definen el conjunto de fórmulas del lenguaje de la lógica clásica proposicional de manera completamente rigurosa y explícita, formal, ¿no? No hay lugar a dudas, no hay lugar a huecos, diciendo que el conjunto de las fórmulas son todos aquellos objetos que satisfagan estas 4 reglas, ¿no? Bueno, diría todos aquellos y solo aquellos objetos, pero ya el solo ya está incluido en el 4. Entonces, todos aquellos objetos que satisfagan estas 4 reglas, ¿no? Alguien pregunta algo en el chat. Más claro que el agua. En efecto, es más claro que el agua. Bueno, entonces, esta es de nuevo una forma, se dice algorítmica, ¿no? Es una receta detallada y explícita para construir el lenguaje, perdón, el conjunto, sí, el conjunto de las fórmulas del lenguaje, ¿no? Y entonces, lo que esto hace, les digo, es poner de forma algorítmica, es decir, de forma que podría entenderlo hasta un robotcito, lo que nosotros ya entendíamos aquí, ¿no? De una forma, pues, como intuitiva, como una habilidad, ¿no? Como andar en bici. Todo esto, horriblísima mi llave, pero bueno, todo esto que entendíamos aquí, de una forma intuitiva, está aquí en las reglas de forma explícita. Bueno, y finalmente, lo de la convención es que, bueno, antes alguien pregunta algo en el chat. Yo no sé andar en bici. Bueno, preguntan si esta, vamos a verla. Preguntan si esta es una fórmula. A, conjunción, paréntesis, negación, de B, es fórmula. ¿Quién quiere decir si esto es una fórmula? En primera, A y B no las vamos a usar como, como variables proposicionales. Supongamos que, o bueno, no, mejor para no causar problemas, vamos a usar las que sí vamos a usar, P y Q, ¿no? En efecto, entonces así. Sobra un paréntesis, ¿no? En efecto, primera cosa, sobra este paréntesis, o más bien, no, al revés. ¿Qué paréntesis sobra? El de en medio, ¿no? El de la negación. En efecto, así es. Sería así. Y bueno, si estuviéramos siendo completamente estrictos, siguiendo las reglas que acabo de poner, tendríamos que escribirlo así, ¿no? ¿Por qué? Porque Q ya es fórmula y según la segunda regla tendríamos que tener Q paréntesis negación, ¿no? Eso sería así. Entonces ya construir la otra también teniendo P solita, y ya teniendo estas dos, o sea, estas dos, pues con la tercera regla, ya no me acuerdo qué caso, tener P, conjunción, paréntesis, negación de Q. Pero justo esto me lleva, y por eso era buena la participación, me lleva a la de la convención. Pues hay paréntesis que ya no son necesarios. Por ejemplo, si, bueno, déjenme borrar esto acá. Si yo elimino ciertos paréntesis acá, sigue siendo explícito, absolutamente explícito, sin lugar a dudas, cuál es la conectividad principal. Si yo borro este paréntesis y este, sigue siendo claro que la conectividad principal es la conjunción, ¿de acuerdo? Y también si yo borro este y este, sigue siendo claro también que la conectividad principal es la conjunción. Y que la negación está afectando solo la Q. Incluso, si yo borro estos dos paréntesis, también sigue siendo claro que la conectividad principal es aquí la amiga conjunción. ¿Sale? Entonces, la convención está formalmente en el libro, pero la convención es, no ponemos los paréntesis que no sean necesarios. ¿Sí? Entonces, aquí no es necesario poner paréntesis porque es absolutamente claro que la conjunción es la conectiva principal y que la negación solo está afectando a Q y que P no tiene ninguna otra conectiva. ¿Sí? En cambio, a diferencia de eso, si yo tuviera esta fórmula, bueno, perdón, esta no es fórmula. Aquí sí, ¿por qué no es fórmula? Porque aquí sí no es completamente claro, y esto es también lo que vimos la vez pasada, no es completamente claro cuál es la conectiva principal, si la negación o la conjunción, ¿sale?
Entonces, esto ya lo vimos, esto es una ambigüedad, puede ser o bien esta negación de una fórmula o bien una conjunción de una fórmula negada, ¿sí? Entonces, en este segundo caso sí se necesitan paréntesis. Entonces, la convención, en resumen, es solo utilizar los paréntesis cuando sean absolutamente necesarios, como en este segundo caso. Y no utilizarlos cuando no sean necesarios, todo horrible mi círculo, como en este primer caso, ¿vale? ¿Dudas, comentarios sobre esto? Porque de esto va a ser el ejercicio. A ver, ¿quién tiene dudas o comentarios? Si no, ya pasamos a la tarea y nos vemos el lunes. ¿No? Bueno, entonces déjenme ir a la página en cuestión. Sistemas de anotación, ya lo vimos, las fórmulas. Bueno, entonces les voy a compartir mi. ¿Se puede comer en clase? Pues mientras apagues tu micrófono y tu cámara. Con gusto. Entonces, compartir. Bueno, entonces la tarea. Bueno, les sugiero que lean la sección 4.3. Son las fórmulas de la lógica clásica de orden cero. Aquí viene la definición de metavariable, de las reglas de formación, explicación de las reglas, esto es lo que acabamos de ver. Entonces la tarea, ahorita lo voy a poner en el Classroom, es estos ejercicios número 11, que están muy fáciles. Atómicas y moleculares, subfórmulas, explicación de fórmulas, se los dije muy brevemente, una subfórmula simplemente es una fórmula que es parte de otra fórmula, y ya, ¿vale? Pero aquí está todo rigurosamente. Y el ejercicio 12, que son todos estos, que es obtener las subfórmulas. ¿Por qué les estoy dejando varios ejercicios? Porque todo esto es un repaso. Entonces, muchos de, bueno, quien ya estuvo conmigo el semestre pasado ya hice estos ejercicios. De todos modos, hagan, ¿no? Para repasar. Quien no, se da por sentado que ya lo vieron, pero el repaso es, bueno, por si no lo vieron y sobre todo porque ya hubo un buen rato, hay que repasarlo. Pero por eso, digamos, o sea, lo que estoy diciendo es ¿por qué dejo tantos ejercicios? Pues por ello, ¿no? Porque supongo que ya tienen cierta habilidad, quizá no hay una experticia total, pero cierta habilidad en estas cosas, entonces ya debe ser más fácil y más rápido para ustedes. No siempre voy a poner tanta tarea. Ahora sí es un poco más. Pero también porque ya quiero pasar este tema para que el siguiente ahora sí empecemos con tablas de verdad. ¿Vale? Y bueno, y con formalizar argumentos, pero vamos a empezar con tablas de verdad. La conectiva principal de una fórmula, esto también léanlo. Las convenciones, es lo que les acabo de decir. Los corchetes. Bueno, que a veces vamos a utilizar corchetes si fuera necesario para distinguir. Y que vamos a eliminar los paréntesis innecesarios. Bueno, el ejercicio 13S ya no se los voy a poner porque ese ya es de formalización y eso no lo hemos repasado. Notación polaca. ¿Cómo saber que algo es una fórmula? Esto sí, léanlo. Notación polaca se lo pueden saltar. En realidad es para tener claro el orden de las conectivas, pero si quieren, léanslo, es muy aclarador. Y el ejemplo, el árbol genealógico de las fórmulas. Aquí está la definición. Es un poco embrollada, pero la idea es muy sencilla, ¿no? O sea, tenemos una fórmula y la vamos separando por sus conectivas principales en las subfórmulas. Bueno, y también o sea, van a ser 3 ejercicios, ¿no? De hecho, aquí menos el B, porque ese lo pueden hacer, es opcional, pero menos el B, que es lo de la notación polaca, ese no lo hagan. Entonces, en resumen, eso lo va a poner de nuevo en el Classroom, pero solo en resumen. Bueno, aquí está lo de los sistemas de notación y metavariables, pero lo que vamos a leer es 4.3, toda la sección, o lo que les recomiendo que lean, si no tienen como muy claro los ejercicios, que es todo de nuevo lo que hicimos hoy. Ejercicios 11, 12 y 14, excepto la parte B. Todo esto lo voy a aclarar en el Classroom, pero para que lo vayan viendo. Entonces, comentarios en el chat y ya nos vamos. Puesta para la tarea. Recomendable de leer, de qué página a qué página. Bueno, pues ya lo dije. Lo voy a poner otra vez en el Classroom.
Bueno, nada más para insistir, 102. Entonces es de la 91 a 102. 11 paginitas, nada mal. Y ya está. Pues lo pongo en el Classroom. Voy a ver lo del convertidor del Ethernet. Para los problemas de conexión. ¿Qué más? Y supongo que eso es todo. Nos vemos el lunes. Siempre ponen a mimir y eso me recuerda